El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la propuesta del chavismo de una ley de amnistía. En su primera discusión en la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió perdón portando una foto del fallecido dictador Hugo Chávez. Un sector de la oposición venezolana, liderado por el veterano dirigente Enrique Capriles, se reunió con el gobierno interino de Venezuela para iniciar un proceso de diálogo político con el objetivo de abordar los problemas que enfrenta en el país. La policía de Uruguay desbarató un grupo criminal formado por locales brasileños y uruguayos que cavó un túnel para robar un banco en el centro de Montevideo. En una conversación telefónica, Xi Jinping le dijo a Trump que Taiwán es parte inalienable del territorio chino y pidió a Washington actuar con prudencia respecto a la venta de armas a Taipei. Sin embargo, desde la isla aseguran que las relaciones con la Casa Blanca están sólidas. El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la propuesta del chavismo de una ley de amnistía en su primera discusión en la Asamblea Nacional, que pretende perdonar y liberar a quienes están detenidos por delitos políticos como protestar o criticar a autoridades chavistas desde 1999, con el intento declarado de promover la reconciliación nacional tras décadas de confrontación política. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió celeridad a los diputados para que la medida se apruebe en una votación final. Entre su discurso pidió perdón, portando una foto del fallecido dictador Hugo Chávez. Sin embargo, el proyecto excluye explícitamente de sus beneficios a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. Esta cláusula fue incluida en el texto de justificación porque, según sus promotores, esos delitos no pueden ser objeto de amnistía sin contravenir el sentido de justicia y la Constitución venezolana, que prohíbe perdonarlos mediante amnistía o indulto. Esa exclusión ha generado reacciones mixtas en el país. Familias de presos políticos y sectores de la sociedad civil han celebrado el avance de la ley con esperanza de ver liberados a centenares de detenidos, muchos de los cuales han pasado años tras las rejas por cargos vinculados a protestas, expresiones políticas y acusaciones de terrorismo o instigación al odio. Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Provea y otras voces críticas de la política venezolana han acogido con cautela la noticia, subrayando que una amnistía no puede convertirse en una puerta para la impunidad de quienes cometieron violaciones graves a derechos humanos, como torturas, desapariciones forzadas o lesiones graves durante protestas y detenciones arbitrarias documentadas por grupos como Amnistía Internacional y la ONU. Un sector de la oposición venezolana, liderado por el veterano dirigente Enrique Capriles, se reunió con el gobierno interino de Venezuela para iniciar un proceso de diálogo político con el objetivo de abordar los problemas que enfrenta el país. La convocatoria fue hecha por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha propuesto un espacio de diálogo que incluya tanto a fuerzas políticas coincidentes con el Ejecutivo como a aquellas que han expresado diferencias. En el encuentro participaron Capriles, junto al diputado Stalin González y representantes de varios partidos opositores minoritarios. En un comunicado, el sector opositor liderado por Capriles señaló que participar no es un gesto cualquiera ni cómodo, pero que lo hacen desde una perspectiva de responsabilidad, considerando que Venezuela se encuentra profundamente herida y que las diferencias deben resolverse de forma pacífica y con acuerdos genuinos. Los partidos que aceptaron el diálogo también subrayaron que la convivencia democrática exige respeto, pluralidad y el fin de prácticas que han alimentado el miedo, la persecución y la existencia de presos políticos. El documento destaca que un posible punto de partida podría ser la ley de amnistía, impulsada por la administración de Rodríguez para liberar a presos políticos y avanzar hacia la reconciliación nacional. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha señalado que este diálogo busca resolver problemas concretos, alcanzar victorias tempranas y establecer mecanismos de participación política con garantías suficientes para que quien quiera hacer política pueda hacerlo sin obstáculos.
Analistas consideran que el paso dado por Capriles y los partidos que aceptaron la invitación podría marcar una transición hacia una etapa de mayor institucionalidad y diálogo político, aunque advirtieron que los resultados dependerán de acuerdos concretos que aborden temas clave como libertades civiles, participación electoral y justicia para víctimas de persecución política. ¡Justicia y libertad! Familiares de presos políticos en Venezuela protestaron frente al Palacio de Justicia de Caracas para exigir la libertad de todos los detenidos y reclamar su participación en la discusión del proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Decenas de personas se concentraron con fotografías de sus familiares, banderas venezolanas y pancartas mientras coreaban consignas por justicia y libertad en una protesta vigilada por un amplio despliegue policial y militar. ¡Todos son inocentes! ¡Ninguno delincuente! ¡Justicia! ¡Justicia! Los manifestantes denunciaron que muchos excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares que restringen su libertad plena, como prohibiciones de salida del país y presentaciones periódicas ante tribunales. La protesta coincidió con la convocatoria de la primera discusión parlamentaria del proyecto de ley de amnistía, del cual hasta ahora solo se ha difundido la exposición de motivos sin que se conozca el contenido completo del articulado. Organizaciones de derechos humanos y familiares reclaman que el borrador sea publicado para permitir un debate amplio y transparente y advierten sobre el impacto emocional que la incertidumbre mantiene en cientos de familias. Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, declara: si no hay participación real de las víctimas en un proceso de discusión de una ley de amnistía como esta, lamentablemente no vamos a estar viendo la posibilidad de que este instrumento sirva para reconciliar el país y acabar, como ellos dicen, los años de conflicto que hemos vivido. La propuesta de amnistía abarca casos desde 1999 y se presenta en medio de un proceso gradual de excarcelaciones iniciado en enero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Según la ONG Foro Penal, más de 380 presos políticos han sido liberados desde entonces, aunque centenares permanecen aún detenidos en el país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con representantes de las petroleras Repsol de España y Maurel y Prom de Francia, tras la reciente aprobación de una reforma legal clave en el sector energético. Este encuentro se produce una semana después de que la Asamblea Nacional aprobara la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una modificación que abre la puerta a la inversión extranjera y privada en la industria petrolera venezolana y permite la exportación de crudo bajo un nuevo marco regulatorio. Rodríguez destacó que estas reuniones con multinacionales energéticas son una señal del compromiso del país por atraer capital y tecnología al sector tras años de caída de la producción y restricciones derivadas de sanciones internacionales. En el caso de Repsol, sus directivos expresaron que la empresa, con más de 30 años de presencia estratégica en Venezuela, está preparada para invertir con fuerza en el país, aprovechando el nuevo entorno legal y las oportunidades comerciales que este ofrece. Rodríguez reafirmó en los encuentros su llamado a las compañías energéticas para cooperar en términos ganar-ganar, ofreciendo condiciones que, según el gobierno, garantizan seguridad jurídica para las inversiones en hidrocarburos bajo la nueva ley. Con Maurel y Prom, la conversación se centró en explorar alianzas estratégicas que puedan robustecer la producción nacional de crudo, un objetivo clave para un país que busca recuperar su rol como uno de los principales exportadores de petróleo de la región. Repsol y Maurel y Prom no son las únicas compañías en el radar del gobierno venezolano. Semanas atrás, representantes de otras grandes firmas como Chevron y Shell también participaron en consultas públicas sobre la reforma, lo que indica un interés amplio en el sector tras la apertura normativa. El sector petrolero venezolano ha sufrido un prolongado declive por años de disminución de la producción, falta de inversiones y sanciones internacionales que redujeron la extracción a niveles muy por debajo de lo que fue en décadas pasadas. La reforma legal y estas reuniones empresariales buscan revertir esa tendencia y recuperar el dinamismo de la industria energética. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin presiones, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos.
a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento. El mandatario cubano afirmó que ese diálogo tendrá que darse desde una posición de iguales, de respeto a su soberanía, a su independencia, a su autodeterminación y sin injerencia en sus asuntos internos. Las declaraciones de Díaz-Canel ocurren en medio de la presión del estadounidense Donald Trump, quien tomó a principios de enero el control del sector petrolero de Venezuela y puso fin al flujo de crudo y dinero de Caracas hacia la isla comunista. Además, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, luego de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que abastezca de crudo a la isla. Cuba, bajo el embargo de Estados Unidos desde 1962, vive una fuerte crisis económica. En entrevista con la cadena NBC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su pesar por las muertes de Alex Preddy y René Good a manos de agentes del ICE en Minneapolis. Sin embargo, aclaró que ninguno de los dos eran ángeles. El mandatario explicó que ambos casos tenían antecedentes y contextos, los cuales complican la valoración de lo sucedido. Sin embargo, aclaró que los resultados fueron trágicos y no justificables bajo ninguna circunstancia. En cuanto a los agentes involucrados, Trump expresó que estos lamentan profundamente lo que pasó y que la administración revisará sus protocolos de actuación para evitar que se repitan hechos similares. Estas declaraciones se dan el mismo día en que el gobierno decidió retirar a 700 agentes del ICE en Minneapolis. Donald Trump declaró el jueves que los líderes latinoamericanos son astutos al mandar a su gente mala a Estados Unidos. Durante un desayuno con representantes religiosos en Washington, el presidente estadounidense afirmó que los líderes latinoamericanos cuidan a su buena gente. El mandatario republicano recordó que en su campaña electoral de 2024 acostumbraba a decir que sus criminales dejaban a los criminales estadounidenses como si fueran bebés. En la audiencia se encontraba el presidente salvadoreño Nayib Bukele, al que Trump elogió previamente como un gran tipo que está ayudando a Estados Unidos por aceptar criminales peligrosos en sus cárceles de alta seguridad. El magnate hizo una larga descripción de su primer año de gobierno. El Partido Republicano afronta unas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que podría perder apoyo entre comunidades que le dieron su voto en las presidenciales de 2024, como los hispanos o la comunidad afrodescendiente. Trump asegura que gracias a su campaña de deportaciones y de salidas voluntarias, al menos 2,5 millones de migrantes han salido del país. La policía de Uruguay desbarató un grupo criminal formado por locales brasileños y paraguayos que cavó un túnel para acceder a las alcantarillas del centro histórico de Montevideo con el supuesto objetivo de robar un banco. Tras meses de investigación, la policía allanó el local que se usó como base para el frustrado plan el martes. La Fiscalía formalizó el miércoles el caso judicial con la imputación de 11 detenidos que deberán cumplir prisión preventiva por 180 días mientras se desarrolla la investigación. El Ministerio del Interior aseguró que la investigación partió de una denuncia anónima sobre venta de estupefacientes en la costa de Canelones, limítrofe con Montevideo. A mediados de diciembre, la causa tomó un giro cuando la policía uruguaya recibió una alerta de sus pares del exterior sobre la posibilidad de que se estuviera ejecutando un plan para robar un banco a través de un túnel. En el casco histórico de Montevideo se encuentra el centro financiero de la ciudad, y el túnel se cavó en una zona donde hay varios bancos, incluida la matriz del estatal Banco República. Las autoridades mantienen en reserva la entidad bancaria que estaba en la mira, pero investigan los posibles nexos de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales. La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, asumió el miércoles como ministra jefa de gabinete para organizar la transición del poder, un hecho inédito en el país centroamericano, anunció el mandatario Rodrigo Chávez. Fernández, politóloga de 39 años que ganó en primera vuelta las elecciones del domingo pasado con el 48% de los votos, dirigirá el Ministerio de la Presidencia, un puesto clave que ya ocupó en la administración de Chávez antes de dedicarse a la campaña. Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete. Va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están
en ejecución. Ella ya lo fue. Ella ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular en la transición. En una decisión que anticipa un enroque, Chávez anunció el nombramiento y dejó abierta la posibilidad de asumir él mismo el ministerio de la presidencia del gobierno de Fernández. El titular de esa cartera es también el vínculo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, donde Fernández contará con una mayoría absoluta de 31 de 57 diputados. Chávez, quien según la oposición será el poder detrás del trono, ha estado enfrentado con los poderes del Estado, lo que presagia que siga el enfrentamiento si llega a dirigir ese ministerio. Fernández dice ser la heredera política de Chávez, acusado por la oposición de llevar a Costa Rica por la senda del autoritarismo. Recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial. Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez. La presidenta electa promete una política de seguridad de mano dura, inspirada en el presidente salvadoreño Nayib Bukele, para enfrentar la violencia del narcotráfico que según el gobierno es culpa del Poder Judicial. El crecimiento de las exportaciones de flores ecuatorianas durante la temporada de San Valentín ha llevado a que se intensifiquen las operaciones de carga en el interior del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, donde se trabaja día y noche y con mayor personal para enviar este producto insignia del país andino hacia el mundo. Luis Galárraga, gerente de comunicación y prensa de Keyport, declaró: Sí, en el año 2025 desde este aeropuerto salieron 28.779 toneladas métricas, San Valentín 2025. Para este año se espera superar las 30.000 toneladas, un crecimiento aproximado del 6%. Veremos desde el fin de la temporada si esto se cumple, si puede ser un poquito más, que esperamos todos que sea un poquito más. Cada día salen en promedio 25 vuelos, principalmente hacia Miami en Estados Unidos y Ámsterdam en Europa, los grandes centros logísticos desde donde se reparten las flores hacia otros mercados como Canadá, Oriente Medio y Rusia. Desde el 20 de enero hasta el 2 de febrero, se exportaron 19.000 toneladas métricas de flores en 361 vuelos, de acuerdo a cifras de Keyport. El día más alto de exportaciones fue el 30 de enero, con 1.963 toneladas. En la temporada de 2025 salieron 534 vuelos. Xavier Túqueres, gerente de operación de la empresa Novacargo, dijo lo siguiente: De esta bodega nosotros al momento sí hemos tenido un incremento del 35% de personal para esta temporada y claro, antes la carga se procesa en temporada baja, un 70% en la noche y el 30% en el día. Y por esta temporada de Valentín estamos trabajando 24/7 con gente personal full. Sí, aproximadamente 150 personas en el día y 150 personas en la noche. El 2025 cerró con un total de 407.240 toneladas de carga transportadas en los rubros de exportaciones, importaciones y carga doméstica. Las flores corresponden al 93% de la carga exportada desde este aeropuerto. Bogotá vive este jueves una nueva edición del Día Sin Carro y Sin Moto, una jornada que busca reducir la contaminación y generar conciencia sobre la calidad del aire. Desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche, la capital colombiana limita la circulación de vehículos particulares y promueve una movilidad más sostenible. Según la Secretaría de Ambiente, durante esta jornada se espera una reducción de hasta el 69% de las emisiones de material particulado fino, uno de los contaminantes más dañinos para la salud. Desde las primeras horas del día se registró un aumento en el uso del transporte público y de la bicicleta, especialmente en el sistema Transmilenio y en las principales ciclorrutas de la ciudad. Con menos tráfico y ruido, peatones y ciclistas se movilizan por una Bogotá distinta en una ciudad de casi 8 millones de habitantes acostumbrada a esta restricción anual. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, señaló que el Día Sin Carro es una oportunidad para redescubrir la ciudad, promover la multimodalidad y fomentar una movilidad más empática y sostenible. Durante las 16 horas de jornada, solo están autorizados a circular vehículos eléctricos de cero emisión, de seguridad, ambulancias, así como vehículos con placas diplomáticas y de servicios públicos, entre otros casos especiales.
El Día Sin Carro, que se realiza desde el año 2000, se ha convertido en una tradición en Bogotá y es un recordatorio anual del impacto del transporte en el ambiente y en la vida urbana. Gracias. La Iglesia Católica Peruana tiene la esperanza de que el Papa León XIV visite este año Perú, país cuya nacionalidad obtuvo en 2015 y donde trabajó durante más de 20 años, aseguró el miércoles la conferencia episcopal. Y entonces, cuando mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo muy importante. Cuánto quisiera ya estar en el Perú, porque ama el Perú. Está ansioso, sonreía su rostro cuando le hablamos del tema. Y nos dijo claramente que es muy probable que en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. El monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló en una rueda de prensa que la visita de León XIV está asegurada en un 80% y solo faltan detalles logísticos para cerrar la fecha. Hay un dicasterio que prepara la visita, tiene que pasar por ese dicasterio, responder a los países, o sea, donde va a visitar el Papa, porque el Papa es también un jefe de Estado, del Estado Vaticano. Pues no puede entrar si el presidente no lo invita. La invitación oficial ya ha sido cursada por las autoridades peruanas. El jefe de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost, de 70 años, es oriundo de Chicago, Estados Unidos, pero vivió más de 2 décadas en Perú, donde fue misionero y obispo de Chiclayo, en el norte del país, entre 2015 y 2023. Llegó a Perú por primera vez en 1985, mientras preparaba su tesis doctoral. Al año siguiente se fue y regresó de 1988 a 1998, cuando desempeñó diferentes cargos en la Orden de San Agustín, de la que es miembro. Dejó Perú en enero de 2023, cuando el Papa Francisco lo nombró cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En un momento de alta tensión política, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica de alto nivel en la que se abordaron temas de amplia repercusión global, entre ellos la situación de Taiwán, el comercio bilateral y otros puntos sensibles de la relación entre las dos mayores economías del mundo. Según el comunicado oficial del gobierno chino, Xi subrayó que Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos, al tiempo que insistió en que la isla es parte inalienable del territorio chino y pidió a Washington actuar con prudencia respecto a la venta de armas a Taipei. China considera a Taiwán como una provincia que debe reunificarse con el continente y ve con recelo cualquier paso que perciba como apoyo a su independencia, especialmente las ventas de material defensivo desde Estados Unidos, que en diciembre aprobó un paquete récord de armas para la isla valorado en más de $11.000 millones. Desde Pekín, Xi enfatizó en que el diálogo con Trump debe basarse en el respeto mutuo y la gestión de diferencias, y volvió a recalcar que el tema de Taiwán constituye una línea roja que no debe cruzarse, advirtiendo que cualquier cambio unilateral podría poner en riesgo la estabilidad regional. Por su parte, la Casa Blanca describió la conversación como amplia y constructiva, en la que ambos mandatarios discutieron no solo Taiwán, sino también comercio, la situación en Ucrania, tensiones con Irán y otros asuntos globales que afectan la relación entre Estados Unidos y China. Trump también destacó su intención de mantener canales de diálogos abiertos y de preservar una relación bilateral estable, subrayando que ambos países enfrentan desafíos compartidos en un contexto global cada vez más complejo. Por su parte, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó que las relaciones con Estados Unidos siguen siendo sólidas como una roca y que los programas de cooperación entre Taipei y Washington continuarán sin interrupciones, a pesar de las presiones chinas y el intercambio diplomático entre los líderes de Estados Unidos y China. Irán y Estados Unidos se reunirán el viernes en Omán, informaron el miércoles los dos países. El presidente Donald Trump ha reforzado significativamente la presencia militar estadounidense en la región, mientras aumentó la presión sobre el ayatolá Ali Khamenei en una entrevista de NBC News con Tom Llamas.
Diría que él debería estar muy preocupado. Sí, debería estarlo. Como saben, ellos están negociando con nosotros. Trump aseguró también en la entrevista de NBC News con Tom Llamas que Irán proyecta construir una nueva instalación nuclear. Estaban pensando en abrir una nueva planta en otra parte del país. Nos enteramos y les dije, si hacen eso les vamos a hacer mucho daño. El secretario de Estado Marco Rubio dijo el miércoles que Washington está listo para reunirse con Irán esta semana, pero si se abordan los programas balísticos y nucleares de Teherán. En anteriores conversaciones sobre su programa nuclear, Teherán ha descartado debatir su armamento. Trump ha enviado un portaaviones estadounidense a la región de Oriente Medio y no ha descartado nuevas acciones militares en Irán, como las de junio, en las que destruyó instalaciones nucleares de la República Islámica. Irán está cada vez más sometido a presión por la represión de las protestas contra el gobierno y ha ido perdiendo fuerza en la región, con el debilitamiento de Hezbollah en Líbano por las acciones militares de Israel y la caída de Bashar al-Assad en Siria. Ucrania y Rusia acordaron el jueves su primer canje de prisioneros en varios meses. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que ambas partes liberaron 157 presos cada una. El intercambio se produjo mientras ambos países entraron en el segundo día de conversaciones celebradas en Abu Dhabi con la mediación de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El enviado estadounidense Steve Witkoff calificó las negociaciones de detalladas y productivas, pero rebajó las expectativas, diciendo que queda mucho trabajo por hacer. El principal punto de fricción es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania. Moscú exige que Kiev retire sus tropas de extensas áreas del Donbass y quiere que la comunidad internacional reconozca que las tierras confiscadas durante la invasión pertenecen a Rusia. Kiev se niega a abandonar la región, pero teme que Washington apoye la posición de Moscú. Mientras los países negociaban, buena parte de la capital ucraniana seguía sin calefacción a temperaturas bajo cero, después de que sucesivos ataques rusos interrumpieran el suministro de energía a cientos de bloques de apartamentos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo este miércoles que el número oficial de soldados ucranianos muertos en la invasión rusa es de 55.000. En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000, declaró Zelensky en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2. A esa cifra, el presidente ucraniano señaló que hay que añadir un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas. A finales de enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó en un informe que entre 100.000 y 140.000 soldados ucranianos habían muerto desde febrero de 2022. Zelensky subrayó que si Ucrania no detiene al presidente ruso Vladimir Putin, este invadirá Europa en caso de derrota de su país. Rusia avanzará, sus drones pueden operar en el interior de sus fronteras, el alcance de sus misiles es ilimitado, atacarán por todas partes, aseguró. El presidente ucraniano también abordó la reanudación del diálogo con Putin a iniciativa de su homólogo francés Emmanuel Macron, pero advirtió que el interés de Putin es humillar a Europa, por lo que señaló que la presión sobre el presidente ruso es insuficiente. Según él, cualquier diálogo debe ser condicional. El fin de una era. El último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró el jueves, en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría. Tras la caída del acuerdo Nuevo START, Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares. Ambas potencias controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando. En septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin había propuesto a Washington prolongar por un año los términos del tratado, una propuesta calificada entonces de buena idea por su homólogo estadounidense Donald Trump, pero a la que Estados Unidos no dio seguimiento. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistió el miércoles en la posición del presidente Donald Trump, según la cual cualquier acuerdo nuclear con Rusia debería incluir a China. No obstante, Pekín adelantó el jueves que en esta etapa no se sumaría a unas eventuales conversaciones nucleares.
China siempre ha mantenido su capacidad nuclear en el nivel mínimo necesario para la seguridad nacional y no participa en una carrera armamentística con ningún país. China siempre ha sostenido que el avance del control de armamento y el desarme debe ajustarse a los principios de mantener la estabilidad estratégica mundial y garantizar que no se comprometa la seguridad de ningún país. Las capacidades nucleares de China son de una escala totalmente diferente a las de Estados Unidos y Rusia, y no participará en esta etapa en unas negociaciones de desarme nuclear. El arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente. Se calcula que posee 550 lanzadores estratégicos, por debajo de los 800 cada uno de Estados Unidos y Rusia. La Agencia Estatal de Meteorología de España levantó el jueves la alerta roja por el paso de la borrasca Leonardo. Sin embargo, advirtió que seguirá lloviendo en la región sureña de Andalucía, al tiempo que los servicios de emergencias pedían especial precaución también por las fuertes rachas de viento. La Guardia Civil buscaba a una mujer que cayó la víspera a un río que estaba crecido por las lluvias en la provincia andaluza de Málaga. Las clases se reanudaron en gran parte de Andalucía, pero seguían suspendidas en los puntos más afectados por el temporal. También permanecen cortes de carretera y de servicio ferroviario en varios puntos del sur, así como los desalojos preventivos en algunas zonas que llegaron a afectar la víspera a unas 3.500 personas. En la vecina Portugal, un hombre de unos 60 años fue arrastrado por la corriente de un río cuando intentaba cruzar una zona inundada cerca de una presa en la localidad de Serpa, en el sureste del territorio. La situación más preocupante el jueves continuaba en Alcázar do Sal, unos 100 kilómetros al sur de Lisboa, donde el río Sado desbordó su cauce, inundando calles del centro de la ciudad. Protección Civil informó que 89 personas habían tenido que ser evacuadas y alrededor de 1.000 alumnos de la región estaban sin clases. Este es el primer parque temático permanente dedicado a Pokémon. Está situado dentro del parque de atracciones más grande de Tokio y tiene dos áreas. Una zona exterior montañosa de casi medio kilómetro de largo, llena de figuras de Pokémon, y una ciudad inspirada en la de los juegos para ir de compras y subirse a las atracciones. Según la página web del parque, para acceder a la zona boscosa los visitantes deben ser capaces de subir 110 escalones sin ayuda. Las entradas ya están agotadas para los próximos 2 meses. Pokémon es uno de los principales productos culturales japoneses de exportación, que comenzó en 1996 como videojuego para la consola Game Boy de Nintendo. Inspirado en la tradición infantil japonesa de coleccionar insectos en verano, los jugadores capturan y entrenan para la batalla a cientos de criaturas Pokémon, muchas de las cuales se asemejan a animales con habilidades especiales según su tipo. Desde entonces el fenómeno ha evolucionado hasta alcanzar gran popularidad mundial, con series de anime, películas, un juego de cartas coleccionables y la aplicación de realidad aumentada Pokémon Go.